Graba, graba, graba. Ya, Ningún ahora sí, problema. adelante. Bueno, pues te decía esto que em, yo no tengo una sensación de abismo con este tipo de procesos, seguramente porque mi trayectoria laboral ha sido muy cambiante siempre. Sí. La decisión más difícil y seguramente más equivocada en el corto plazo y luego en realidad, espera un momento, voy a colocar esto. Sí, Ujú. así está bien, ¿no? ¿Me ves? Sí, sí, sí. Fue después, yo estudié en Bilbao, no estudié en Madrid, la carrera, porque mi intención era hacer una carrera laboral en Asturias. Y cuando llevaba 8 años en Asturias y empezaba a tener firma y, bueno, empezaba a tener firma, claro, en Oviedo tampoco es tan difícil. Y en realidad este oficio, como todos, es un oficio donde la combinación es que si le pones interés y eres espabilado, destacas rápido. Porque entre los que no quieren trabajar y los que no tienen ni puta idea, que son dos grupos distintos. Entre los vagos y los inútiles, eh, son el 80% de todo oficio, ¿no? La gente que no le pone demasiado interés y la gente que no tiene demasiada idea. Entonces, yo he tenido siempre la sensación, y una sensación que no es, ¿cómo decirlo? Que no es egolatría, de estar en el 20% de los que cuentan y marcan la diferencia en todas las empresas que he estado, y esa sensación la he experimentado a la tercera semana. Por esto que te digo, porque hay gente válida, incluso gente brillante, que no es trabajadora, es decir, que no pone esfuerzo, y luego hay gente que pone esfuerzo, pero que no es extraordinariamente talentosa, digamos. Entonces, a poco que seas espabilado y pongas interés en trabajar, yo eso lo descubrí rápido por lo menos en este negocio, destacas muy rápido en cualquier empresa. Entonces a mí me ha ido bien siempre. En todos los sitios he recibido consideración. Y como cambié mucho de curro, y nunca estuve mucho tiempo desempleado, digamos que tu cuerpo no interioriza el riesgo del desempleo, porque se ha educado en que cuando cambias de curro encuentras otro. Y cuando una empresa... Es, de es los... lo que mencionabas tú, como que por el tema del periodismo es más un oficio, ¿no? O que, Sí, de hecho, mira, una de las cosas que me pasa es que me tengo que contener con los chavales, cuando les digo, este oficio está muy bien, es muy divertido, conoces a mucha gente interesante. em, Siempre hay un momento en que les digo, claro, o sea, tenéis que tener en cuenta que yo cuento este oficio desde mi experiencia, y mi experiencia es que he tenido suerte siempre. Es decir, me ha ido bien siempre. O sea, no he hecho un duro. Yo no he hecho un duro, no soy un periodista de éxito en los términos de em, haber hecho dinero con el periodismo. es Em, Ana Rosa Quintana. todas mis propiedades son un Dacia Sandero y un pequeño velero que tengo en Santander, pero no tengo vivienda propia, ni primera ni segunda residencia, no tengo una casa en la playa, no tengo nada. Iba a decir, tengo una PlayStation, un Dacia Sandero y un barco, pero la PlayStation se la he regalado a mi hermano para que juegue mi sobrina, y entonces ahora ya no tengo tampoco la PlayStation. Entonces, yo no padezco, a pesar de que fueron 18 años en la vanguardia, este episodio no me traslada a una sensación de riesgo, de fracaso, de situación, de situación delicada o marginal o de haber fracasado. Em, a pesar de que en los 6 días en que ocurrió todo, fueron unos días bastante difíciles porque, bueno, en fin, la policía me puso un coche delante de casa porque se filtró mi dirección del domicilio en el ataque este de Sí, las fue, hordas sí, nazi. sí, sí, sí lo seguí, fue... Ahí yo te Pero a quería pesar, preguntar, pero una vez pasados esos 5 días, o sea, también yo tengo como muy poco depósito de tristeza. sí, sí, eres Entonces, muy yo no puedo estar, optimista. yo no puedo estar agobiado muchos días porque me aburro de mí mismo si estoy agobiado, ¿sabes? Entonces, eh, pasada la Navidad, que me fui al norte, estuve en Asturias y en Santander,
en Nochebuena, Nochevieja y Reyes, pues volví a tener, digamos, mi humor habitual. También hay otra cosa, porque se habla con mucha ligereza de tu futuro cuando no tienes hijos ni estás pagando una hipoteca. De modo que, esto no sé si lo sabes, a mi mujer la despidieron de su curro, que no tiene nada que ver con el periodismo, es carpintera y daba clases a jóvenes en riesgo de exclusión en una ONG, la despidieron 24 horas antes que a mí, O después de 9 años. Y o sea, entonces, nada que ver, o sea, nada, o sea, no nada que ver con el tema no, tuyo, o no, sea, no, sino no, 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 coincidió. no, no, fue una coincidencia. Eh, y a la vez, Qué pues, putada. en realidad, no, en realidad, o sea, es una putada y a la vez está muy bien, porque dos personas que lo único que pagan es el alquiler y que no tienen hijos que tienen que ir a la universidad y por tanto tienes que tener ahí un soporte económico, en realidad que nos despidieran juntos era una ocasión de sentarnos y decidir qué queríamos hacer. Porque como al no deber una hipoteca, ni tener deudas con el banco, ni tener que atender a unos hijos cuyo futuro depende de ti, si hubiéramos decidido convertirnos en cultivadores de la alcachofa en la Patagonia, estábamos en disposición de hacerlo como si tuviéramos 21 años, Sí, porque no dejamos nada atrás. Así que en realidad yo hablo como con mucha ligereza y mucho optimismo de la situación, pero si nosotros tuviéramos hijos y estuviéramos pagando una hipoteca, etcétera, etcétera, pues claro, la situación en realidad sería difícil. Pero como no sí. es el caso, Sí, yo escuchaba, preparé un poquito la entrevista o esta ¿Mm? conversación, que, que a ti te gustaba una frase de La Salle que es que el optimismo es un deber No, moral. no es de La Salle, es de Daniel Innerarity, el Ah, Daniel filósofo. Linerality. Ah, ok, ok. Que la frase es, en mi casa el optimismo era un deber moral. En su casa se Oh, refiere a su familia, a la casa donde se crió, digamos. sí, sí, sí. Sí. Y es curioso porque, por ejemplo, a mí personalmente, yo me mudé ayer a la Ciudad de México, yo vivía en Mérida, en el sur, ¿Mm? y trabajaba en el gobierno del estado de Yucatán y me habían invitado a un proyecto, entonces llevaba 3 días y una persona por sus huevos me bloqueó. Y como dices tú, esa cuestión me dijo como que la vida o lo que sea, el universo, los que creen en estas cosas, como que te dice, a ver chico, esto no es para ti, Mm. espabila y anda a ver, y como dices tú, al no tener pareja ni hijos, pues te dice, pues ve a la Ciudad de México y ve a probar, ¿no? Es que Pero cuando no te juegas la vida de otros en las claro, decisiones que tomas, tienes una capacidad para cometer sí, errores que te da como mucha ligereza y mucha sí. alegría para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sí, pero sí, siendo responsable, porque no se lo puedes decir a, no sé, a una persona que es padre de familia, oye, vete a hacer lo que... Bueno, en fin, no te cuento lo que piensa mi madre de que 32 años después de empezar a trabajar, lo único que tengamos sea un Dacia Sandero, que es el coche más barato del mercado, y un velero que me dice, pero con el miedo que tú tienes al mar, ¿por qué tienes un velero? Digo, mamá, porque los que tenemos miedo al mar somos los que no naufragamos. Qué gran frase. Oye, pero retomando ese tema, eh, yo te he seguido varias de entrevistas también y retomando un poco lo que te pasó, no, yo iba directo al tema de todo el tema del cine junto con el tema de la Ujú. política, del cine político, pero ya que empezamos por el tema de la vanguardia, tú mencionabas, a ti que te gusta, eres un provocador nato, te sale por los poros, que la cultura de la cancelación no existe, o sea, que no existía, esto era un invento de unos señores, Sí, de unos señoros que no les gustaba que ahora les lo sigo contestaran pensando su... después de lo que ha pasado, ¿eh? Ajá, después de lo que te pasó, cómo sintetizas después de lo que te ha pasado con el tema de la A ver, cultura de sí, la sí, cancelación? es muy fácil. Mira, yo siempre he dicho que la cultura de la cancelación no existe porque lo que existe es la corrección política. Y la corrección política es, es la forma en la que las sociedades legislan
lo que consideran tolerable e intolerable en cada época al margen de la legislación. Es Ujú. decir, em, fíjate, en España este debate se ha abordado muy mal porque con la reforma de la ley que penaliza los delitos de agresión sexual, la ley del sí es sí y todo este rollo, da la impresión de que todo lo que no está en el Código Penal contemplado como delito está bien. No, no, las sociedades no funcionan así, y menos las democracias liberales, en las que solo se legisla aquello que es intolerable y la ley jamás entra en todas las posibilidades de vida social. Entonces, y esto me vale para ilustrar porque yo creo que los casos de Rejón y Monedero en España no van a acabar en condena ante unos tribunales. Porque yo creo que el comportamiento de Íñigo Rejón, denunciado por algunas de las chicas que pasaron por ello, como el comportamiento de Juan Carlos Monedero, no es defendible ni está bien. Claro, Pero eso no significa que tenga que ser delito. O sea, las sociedades no se gestionan mediante... Entonces, ¿cuál es su condena? Su reputación. claro, Eso es la corrección política. La corrección política es la forma en la que las sociedades sancionan comportamientos que ya no toleran porque van progresando en términos morales, sin necesidad de que la ley entre a sancionar esos comportamientos. claro. Y es un coste reputacional. Es como, o sea, en los años 70 y 80 todo el humor era reírse de los maricas, los chistes de maricas. Eh, Ahora ya nadie lo hace porque lo haces y sienta mal a la gente. ¿Eso significa que el Código Penal tenga que decir no se hacen chistes de maricas porque eso es delito de odio? No, ya está. Lo que va a pasar es que la gente en redes sociales te va a dar eh, te va a dorar el lomo, ¿no? Te va a dar buenas hostias y ese es tu coste. Ya está. La sanción social es la que cuenta. Entonces, de repente, como la corrección política evoluciona a sociedades más tolerantes que protegen más a los vulnerables, un montón de comportamientos que antes no afectaban a la reputación de la gente, ahora te pueden costar hasta tu carrera. Si tienes una carrera como actor, cómico o político, tu prestigio social desaparece. Bueno, ya está, no hace falta que el Código Penal entre ahí. Y eso no se llama cultura de la cancelación. Eso es la corrección política de siempre. Y es la forma en que las sociedades deciden por sí mismas y no mediante la ley qué consideran que está bien y no en cada época. Claro. Mi caso es distinto. Primero porque mi caso no se refiere a que la piel fina de la sociedad se ofende con un chiste. No, o sea, no me quiero poner importante. A mí me llevaban esperando con el hacha detrás de la puerta mucho tiempo. Em, y determinados sectores políticos en redes sociales deciden que viralizar una respuesta mía para sancionarme. Pero no es una sanción, esto no es una sanción social de consenso social, esto es una operación política realizada a través de hecho, hubo tres ejes claros de cómo se viralizó el tuit, porque como era una respuesta de una tarde que escribía a mucha gente, contesté a mucha gente y era una respuesta a una cuenta anónima. Las respuestas no las ve tanta gente. No es como poner un tuit. Claro, claro, claro. Eh, entonces, esa respuesta se viraliza 24 horas, o sea, cuando se monta el escándalo es 24 o 30 horas después de que yo la escriba. ¿Y por O sea, hay qué? una operación ahí. ¿Y por qué? Porque no tanto como yo no soy nada conspiranoico, ¿no? Hay un momento en que determinados sectores políticos a los que no les soy de agrado lo ven, ¿no? Huelen la sangre. Y entonces deciden salir en tromba contra mí. Y ahí interviene Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Vox de Valencia y una gente que me tenía tomada la matrícula desde hacía tiempo porque les estaba dando mucha caña en redes, que es todo el entorno del programa de Iker Jiménez y la nave del misterio y toda esta cosa Sí, 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 conspiranoica, trampista. sí, Y ahí sí, entra el sí, sí, lo coronel sé. Baños, que es un tío súper popular, que vende muchísimos libros. Sí, 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 lo sé. Y esa es la gente, digamos, que lo convierte en una cosa viral. Pero esto no es yo no me considero sancionado por la cancelación, porque la sociedad ya no tiene la piel delicada. No, 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 esto no ha pasado. A mí lo que me ha pasado es un despido. Y yo lo que he padecido es una operación que en realidad me la he buscado durante mucho tiempo, porque he estado provocándoles mucho.
eh, Por guapo. que tiene que ver, que tiene que ver con la política. Esto si quieres te explico lo del guapo. Lo del guapo es una cosa como muy ridícula, es porque cuando empezaba a discutir en Twitter con gente hace muchos años, y entonces un día de forma absurda, a un tío que me estaba llamando gilipollas, inculto, no sé qué, como un chiste le dije sí, pero guapo. Y entonces se cayó. O sea, no contestó. En lugar de buscar tres fotos mías y decir, oye, guapo te dirá tu abuela, amigo, porque te estás flipando. Se cayó. Entonces lo usé más veces y siempre me pasaba igual. Que cuando decía guapo, nadie decía nada. Se acababa la discusión. Entonces lo convertí como casi en una coña para cerrar discusiones. Y entonces lo repito todo el rato hablo de esto, Eh, pero es curioso porque en 10 años, tú sabes la poca gente que me ha dicho, pero tú te has mirado en un espejo, tío. Que a tu madre le parecerías guapo cuando tenías 13 años, amigo, pero es un señor muy mayor ya. No, pues nadie te dice esto. es Como como que un se poco, rinden. o sea, es como tú decías que un poco que la codescendencia te ayudaba a lidiar con ese tipo de gente, ¿no? Si no, si es Sí, imposible caer en ese. bueno, también yo durante mucho tiempo uso la condescendencia como un, ¿cómo decirlo? Un sustituto de insultar. Sí, O sí, sea, sí, no, sí. llamar a imbécil a alguien en lugar de llamándole imbécil, diciéndole que, bueno, a ti te quedaban 4 para septiembre todos los años, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Pedro, y regresando al tema de todo esto de la cultura de la cancelación, pero si bien dejando claro que piensas que la cultura de la cancelación no existe y todo lo que te pasó, pero sí mencionabas, una vez tú citabas un libro que me pareció también muy provocador y muy bueno, un libro de Pascal Bruckner, si estoy bien con el Sí, nombre, la La tentación de la tentación de la inocencia. inocencia, que si bien decías, que si bien no, la cultura de la cancelación no existe, pero que sí no existe, pero sí había como una infantilización de la discusión pública. ¿Estoy bien con que era así? Sí, Bruckner lo llama infantilización. Yo no estoy seguro. Creo que es más bien que todos hemos descubierto que a lo largo del siglo XX, en el que ha habido un gran progreso moral donde se protege mucho al débil y a la víctima, ¿no? Claro. Eso es la construcción, la gran construcción de las democracias, en realidad es eso. Em, Lo que sí ha habido es que se ha dotado a las víctimas de lo que sea de una gran autoridad moral. Y entonces el fenómeno reflejo que él detecta es que todos queremos ser víctima de algo porque eso nos da autoridad. Autoridad es poder, Sí, claro. no solo es dignidad, la autoridad es poder. Sí, Y ese proceso es muy evidente o sea, las ultraderechas actuales en todo Occidente que le intentan volver a regímenes más verticales ni más autoritarios, no se presentan como poderosas, sino como víctimas. ¿No? Víctimas de lo woke, víctimas de, pues mira, Trump, víctimas de la de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Comercio, de la ONU, de la Agenda 2030. ¿Cómo alguien puede ser víctima de la Agenda 2030 que la lees y dices, bueno, esto es un wishful thinking? O sea, es que la gente aprenda a leer, que la gente tenga agua corriente, que la gente pueda estudiar, que no haya hambre. Y dices, como esto puede ser una agenda es que le para están destruir el mundo. inoculando, sí, sí, Y sin embargo se construyen desde el victimario, ¿no? De hecho, esta especie de rebrote del machismo que está detrás de que de repente haya jóvenes que voten a la ultraderecha y tal, es como que de repente ahora los chicos son víctimas de las chicas. O sea, 10.000 años de sometimiento de la mitad de la humanidad femenina a la voluntad de la mitad masculina y ahora resulta que es que los hombres blancos occidentales son víctimas de las tías porque ya no puedes tocarle el culo a una tía cuando pasa a tu lado. Pues no, también y es verdad. parece que hay una Sobre la vinculación cultura de la de. cancelación sí que te tengo que decir una cosa, ¿eh? Ok, Porque es cierta. Cuando un colectivo históricamente sojuzgado revierte ese proceso y se reivindica y por tanto pasa a la ofensiva, hay víctimas inocentes. Es decir, no quiero usar, bueno, sí, hay daños colaterales, digamos, ¿no? O sea, de las personas de las personas que han visto comprometida su reputación por comportamientos inapropiados, algunos.
eh, seguramente no merezcan el oprobio que han recibido. Pero es que la totalidad de la población femenina no merecía el oprobio en el que ha vivido 10.000 años, Sí, ¿no? Entonces, entiendo, es como dentro de si todo para, esa, si para que un depredador sexual como Plácido Domingo pague en reputación su comportamiento, algunos hombres vemos comprometida nuestra reputación como víctimas, digamos, accidentales, bueno, no pasa nada, es un movimiento imprescindible, ¿no? claro, claro, es como en todo este movimiento, como es lógico que tal vez se han cometido excesos, pero no por eso cancela la lucha legítima de las mujeres. Efectivamente. Eso es, eso Sí, es. sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo, sí, sí, porque es como que cuando sucede mucho como en las marchas, que fue ayer, en el 8 de Ujú. marzo, que, por ejemplo, el tema mediático se centra exclusivamente en el lugar donde se rompe un cristal y ya deslegitima totalmente la marcha Eso de es. cientos de chicas que salen a marchar legítimamente y en paz, ¿no? Sí, sí, Entonces, en ese juego eso lo hay que asumir, o sea, em, es un poco lo de como cuando empezaron los movimientos de derechos sociales, de derechos políticos en Estados Unidos, la reivindicación de los derechos civiles, y se estableció un poco el consenso de la discriminación positiva. ¿Qué es la discriminación positiva? Pues que como se ha negado el acceso a determinados grupos de población durante años a esferas de poder, ahora establecemos unos cupos para que un mínimo entren. Y eso significa, imprescindiblemente, porque va de suyo, que habrá alguna persona con mérito suficiente para entrar, pero que por ser varón blanco no entra porque no se cumple la cuota de mujeres o la cuota de afroamericanos. claro, ¿Y eso es injusto? Sí, es injusto en términos personales, sí, sí, sí. pero no es injusto en términos históricos, es imprescindible en términos históricos. Sí, 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 es como una manera de, sí, sí, se supone que es algo que debería ser que en el tiempo eso después se vuelva algo natural, ¿no? O Claro, sea, habrá un momento en que, o habrá un momento, idealmente debería haber un momento en que no sean necesarios esos mecanismos de exactamente. discriminación positiva. Sí, sí, sí. Pues bueno, bueno, pero ahora sí, llegando al meollo del asunto. Ahora vamos a las pelis. Ahora vamos a la que yo la verdad, yo me llego a ti, yo no leí primero, yo no le llegué primero a Me Cago en Godard, porque el momento culme fue la pandemia, que ya fue cuando me reventó la cabeza con Me Cago en Godard y yo no sé qué hubiera hecho en la pandemia si no hubiera leído Me Cago en Godard. Tienes que saber eso, o sea, siéntete, no Lo sé que cómo sucede es que debes de la pandemia sentirte. impidió que hiciéramos la campaña de promoción que teníamos prevista para esa primavera en América Latina. Y Chile, Argentina y México eran un poco los tres países, y quizá Colombia, a los que teníamos pensado ir. Ya. Pero en ese momento se canceló como toda la distribución y paramos todo en marzo. Y nunca pude hacer esa campaña de promoción del libro en América Latina. Oye, pero esto me dice que va a terminar en 10 minutos. Creo que podemos que cierre y volver a conectar. Para ahora empezar, me Ah, avisas sí, si... sí, 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 sí. Es, eh, sí, me decías de la campaña de que en Latinoamérica. Sí, nada, eso, que íbamos a ir y al final no fuimos. Entonces, me alegra, y esto son redes sociales, que el libro por lo menos fuera conocido allí cuando en realidad no pudimos, porque además teníamos acuerdos con, creo, la editorial tenía acuerdos con alguna distribuidora de allí para que el libro estuviera en librerías, por lo menos en los mercados grandes de América Latina, Sí, en aquí o México, sea, lo Colombia. sacó Océano, yo Ujú. creo. Sí, te digo, yo no llego, o sea, yo llego a Me Cago en Godard porque primero vi una entrevista tuya con que el personaje que ahorita tienes una guerra fratricida ahí terrible, ¿no? Entonces yo me acerco y leo este artículo impresionante de Batman versus Superman y la Ah, imposibilidad sí, de sí. Dios. Dije, o sea, yo dije, ¿qué es esto? O sea, no, 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 o sea, yo no, También, no, también te digo que Snyder no merece el esfuerzo que hice por defenderlo, ¿eh? Y luego me vas a contar qué piensas de James Gunn ahorita que se hizo el amo y señor del ¿Qué? universo de DC. ¿Perdón? De que ahorita me cuentas James qué Gunn. piensas de James Gunn. Ya ves que se hizo amo y señor
del A ver, yo universo creo de... que, a ver, a mí me interesa mucho Snyder y lo que pretendía, pero a la vez es un tío muy loco, ¿no? Sí, Hay determinados tipos de de hecho, diría tres directores que se me ocurren que me interesa mucho por dónde quieren ir, pero a la vez son tíos que son muy capaces de joder lo que tienen entre manos. Uno es Tarzan, ¿cómo se llama? El indio este, el que hizo Inmortales, hizo um, una Blancanieves con la hija de Phil Collins que se llamaba I Believe. No, Blancanieves Mirror Mirror, protagonizada por no. Lily Collins, la hija de Phil De Phil Collins. Collins, sí, 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 pero no recuerdo el nombre del Tarzan, director. y hizo una cosa que se llamaba The Immortals, que era una cosa sobre como una especie de la Grecia clásica Ajá. contada con diseños de vestuario muy locos. Em, y el tercero, Snyder, el Tarzan este. El tercero no es El este tercero es Nolan. Baz Luhrmann, que es otro Pues, chiflao. Y los tres, en el fondo, voy a hacer un comentario que va a parecer un poco homófobo, pero es así, eh, u homófobo. Son como señoras con bolso. O sea, les interesa el diseño de producción, ¿no? Les interesa el vestuario, el escenario, todo es como muy. El diseño de arte está súper trabajado. em, pero a mí me gustan, pero a la vez, y me gustan mucho, y a la vez todo el rato cuando veo una peli nueva suya estoy como con la tripa encogida diciendo, ay, 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 sí, porque son muy capaces o de sea, arruinarlo. defender los búhos estos que hizo Zack Snyder es que hay que O sea, echarle mucho no, valor, ¿no? y no crees que tuvo por ahí todo su tema personal y el Sí, bueno, fallecimiento es de su... verdad. También, pero también hay una cosa evidente en cuanto a que no es ningún gilipollas, que es que la película suya, cuando él tuvo el drama personal y dejó la película de la Liga de la Justicia y la hizo Joss Whedon, lo que hizo Joss Whedon es para matarlo. Y Sí, luego sí, la sí, otra, sí. y luego la otra cosa que hizo él, esto de los 4 tercios, formato cuadrado y no sé qué, de 5 horas de la Liga de la Justicia, pues es Blanco y una negro. cosa para frikis, Sí, sí, sí. pero es infinitamente más interesante que lo que hizo Joss Whedon. O Sí, sea, sí, lo que hizo Joss Whedon es ahí para matarlo, sí, sí, un sí. desastre. Entonces, no sé, yo defiendo mucho a Snyder, no soy infinitamente fan en plan de si se hubiera quedado dirigiendo él el universo DC, esto hubiera ido a convertirse en algo muy interesante. No estoy seguro de que no la hubiera cagado. Ya, Pero a la vez yo defiendo mucho lo que hizo. Y a mí el Batman contra Superman, creo que la versión estrenada en cine no acaba de entenderse, que las escenas eliminadas, pero la versión del corte del director, que decirla mejor siempre es como una frase un poco difícil. A mí es la película de superhéroes que me parece más interesante. es que yo creo que tú, o sea, tu lectura, o sea, después de la lectura que tú haces de Batman versus Superman y la lectura que tú haces del episodio 8 de Star Wars es como, o sea, digo, oye, cualquiera que lee eso la engrandece, o sea, por ejemplo, la de Pero, Batman versus Superman, de que si puede existir un Dios en una sociedad secularizada, el Dios que, el Mesías que reniega de su pero tampoco pueblo. soy muy listo, ¿eh? Que lo dice literalmente Bruce Wayne, se lo dice aunque haya un 1% de posibilidades de que Superman se vuelva contra nosotros, Sí, y el 99%, y esto lo dice en el guión, y el 99% de posibilidades sea que nos defienda, ese 1% es suficiente para que para no. que debamos deshacernos de él. Ya, Porque las sociedades post-ilustración no son sociedades que viven por la concesión de Dios, porque nos deja vivir y nos hace iguales. Son sociedades que viven desde la soberanía del pueblo. claro. Entonces, la figura de Superman en ese sentido es, no ya por cómo se desarrolle o se escriba, sino que exista en sí mismo, es un problema. Sí. Oye, Pedro, ¿tú crees que en el desarrollo de las historias, eh, el creador, el guionista en este caso, en el tema político, ¿crees que es consciente de su mensaje o lo suda el mensaje el político? O Como es yo siempre, como yo siempre he defendido, como sabes, el cine como república me refiero a como
Una novela la escribe un señor solo en su casa, pero una película es imposible que sea así. El cine de autor es un esquema de producción que establece una dictadura. A mayor gloria del nombre del guionista y director, todos los demás son subordinados. Pero el cine de los estudios nunca ha sido así, desde la fundación de Hollywood, sino que hay un concurso de talentos que discuten lo que se hace, ¿no? Entonces me parece, yo haciendo bueno el refrán de cuatro ojos ven más que dos, el hecho de que mucha gente participe de la toma de decisiones, a priori me parece mejor. Yo esas películas que cuando ves los créditos pone una historia y salen tres personas, y luego pone y un guión de y salen otras tres, y luego pone em, guión adicional y otro más, dices, hostia puta, esto ha sido un desastre durante la producción, o sea, esto ha pasado de mano en mano 90 veces, y a menudo eso crea obras excepcionales. En la historia del cine hay dos ejemplos claros de esto. De algo que va de mano en mano, nadie sabe lo que están haciendo, se reescribe 90 veces y acaba saliendo una peli inmortal, que son Casablanca y Blade Runner. Sí, Son sí, dos pelis que son mucho mejores de lo que los que la hacían creían que era. Y son mejores por un proceso casi azaroso, de ir pasando por muchas manos. Por ejemplo, para que lo entiendas, lo que quiero decir. La decisión de los productores cuando está acabada Blade Runner de esta peli no se entiende, hay que grabar una voz en off, como si fuera una novela de Dashiell Hammett con el detective ujú, hablando, en realidad es una decisión muy cobarde, porque una vez que la vimos luego sin la voz en off, la película se entiende igual. sí, claro. Sin embargo, la voz en off es maravillosa. Está escrita. O sea, tiene frase memorable tras frase memorable. Y yo, tantos años que hemos pasado viendo Blade Runner en tantos cortes distintos, con voz en off, sin voz en off, con un final, sin el final, al final he dicho, joder, la que se estrenó en el 82 era buena. O sea, es que como la estrenaron es como estaba bien. A mí este tipo de procesos son los que me interesan porque considero la película el producto de un talento colectivo. Ya. A Pedro, diferencia de la literatura, que en el fondo es la expresión del que escribe y ya está. quedan 30 segundos. Paro y regresamos. Vale, Ok. vale.